El cielo es un misterio sin resolver, una búsqueda, un enigma. Cuando a orillas del mar cae la noche y se encienden las estrellas, llega fugaz el asombro. Un universo que nos recuerda que no estamos solos, que somos una parte muy pequeña de un todo inmenso, inabarcable. Es fascinante el cielo. De día parece que nos pertenece, pero cuando cae la noche ya no es nuestro. Se aleja, nos intimida y nos abruma. Como si se abriese un telón, la noche trae todo un espectáculo de luces, formas y materias diversas que se superponen y se enlazan unas con otras, siempre ante un fondo oscuro. Y entonces uno se detiene a soñar con imágenes de esas espirales de colores anaranjados, anillos concéntricos violetas, granates, verdes y azules, con destellos de luz blanca y nebulosas difuminadas, y redondas esferas de fuego que arden a lo lejos. Algunos quieren entender por qué existen, dónde están, cómo se mueven, qué es la levedad y la gravedad de la materia, el origen del cosmos, los planetas, la luna. Todo aquello que queda más allá del horizonte. Yo pienso que si simplemente uno lo puede llevar de noche a un lugar con un lindo cielo, sin telescopio ni nada, ya simplemente mirar desde la cima de una montaña en un lugar con aire claro al cielo, en general es suficiente para que la gente se dé cuenta que eso es apasionante. Yo creo que desde que se conoce que no estamos aislados, que las galaxias no están aisladas, sino que están en interacción, que es un universo en constante dinamismo, por así decirlo, pues hay que conocer un poco más de a dónde vamos y qué hay en ese universo. Entonces, todo lo que trata de estudios cosmológicos, estudios de los primeros instantes después de la gran explosión, después del Big Bang, o cómo se está expandiendo el universo, con qué aceleración, qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. Tenemos planetas, por cambiar de tema, tenemos planetas parecidos a la Tierra en otras estrellas, en nuestra galaxia, en otras. ¿Cuántos de ellos es posible que tengan posibilidad de poder desarrollar un cierto tipo de vida? Bueno, pues son preguntas que debemos responder los astrónomos, son preguntas que se hace todo el ciudadano por la calle, pero son preguntas que respondemos los astrónomos o intentamos al menos responder en las próximas décadas. Este año 2009 se celebra el Año Internacional de la Astronomía, que representará una celebración global de la astronomía y de su contribución a la sociedad, a la cultura y al desarrollo de la humanidad. Las civilizaciones antiguas de China, los aztecas, los incas, los hindúes, imaginaron todo un universo de figuras estelares, las constelaciones, que daban sentido a su propio mundo, les orientaban en la noche cerrada, les indicaban las rutas a seguir en los viajes, marcaban calendarios agrícolas y representaban toda una simbología religiosa. Y esa curiosidad por el universo fue aumentando. El año 2009 es el Año Internacional de la Astronomía porque se cumple 400 años de que Galileo mirara por primera vez con un telescopio hacia el cielo. Entonces, gracias a tener estos instrumentos que permiten ver más allá, telescopio significa ver de lejos, pues se pudieron comprobar pues, que los planetas, la Tierra giraba en torno al Sol, que la Luna era una esfera pero no completamente plana, sino que tenía cráteres y montañas, que los otros planetas que conocían tenían satélites que giraban en torno a ellos, y empezó la nueva era de la astronomía. La astronomía está sediente de avances tecnológicos y utiliza los existentes y los supera y en realidad empuja la tecnología siempre a sus límites. Por lo cual a los industriales les gusta mucho trabajar con los astrónomos porque siempre les hacemos aprender cosas nuevas y mejorar. Colaboramos mucho con ellos. Y es efectivamente todos estos avances tecnológicos de todo tipo que han permitido la explosión de conocimiento que tenemos ahora sobre el universo. Galileo descubrió lunas orbitando alrededor de Júpiter, demostrando que la Tierra no era el centro del universo. Estos descubrimientos enterraron una época donde todas las explicaciones se buscaban en las religiones, los mitos, lo sobrenatural, y abrieron una nueva era donde las respuestas se obtendrían observando directamente a la naturaleza y al universo. Espero que en la sociedad se aprecie más la contribución que la astronomía ha tenido al desarrollo de las civilizaciones y de la cultura. Desde hace miles de años la astronomía ha estado determinando formas de vida de las distintas civilizaciones, incluso ha estado asociado con sentimientos religiosos, ha inspirado mucho el firmamento al ser humano.
Entonces, yo espero que durante el 2009 sepamos transmitir esa influencia que la astronomía ha tenido en la sociedad durante milenios, y de hecho la importancia que tiene hoy en día desde el punto de vista práctico, la utilidad que tiene en desarrollo tecnológico, tanto de, no solo astronómico, sino de telecomunicaciones, de algunas técnicas médicas, etcétera. Pero muy especialmente yo abogo mucho por lo importante de la astronomía, que aunque no tenga una cuestión práctica, es algo que llena mucho ese vacío de conocimiento que el ser humano siempre quiere llenar, y de viajar a otros mundos, de entender lo desconocido, de adentrarse esos misterios. Esperamos compartir y que la gente participe. Bueno, yo tengo muchas ambiciones con respecto a eso. A veces cuando las presento me miran y me dicen, sí, ¿realmente crees? Cuando presento digo, esto es todo lo que espero que quede. Hay una larga lista. Yo diría que una de las cosas más simples e importantes es que espero que una gran fracción del público haya logrado un principio de entendimiento de lo que es la ciencia y lo que es el pensamiento científico. También espero que muchos niños y jóvenes sean atraídos, gracias a este año de la astronomía, a la ciencia en general, y que aumenten entonces los niveles de enrolamiento en las carreras científicas. En nuestros países, en Europa, por ejemplo, hace falta que esto pase. También espero de que el hecho de que estamos aprovechando este año para extender una mano hacia los países en vía de desarrollo, eso no sea algo que dure un año, sino que quede y que nos permita a partir de ahí realmente impulsar la penetración de la astronomía y a partir de ahí de ciencia y de tecnología en países que todavía no la tienen. Actividades repartidas por todo el mundo, en 135 países, pretenderán estimular el interés por la astronomía y la ciencia en general. Desde su influencia en nuestras vidas diarias hasta cómo el conocimiento científico puede contribuir a un mundo más libre e igualitario. La coordinación del año de la astronomía requiere el asegurarse de que todo lo que tiene que impulsarse para que el año sea efectivo en todos los lugares de España se lleva a cabo. Por ejemplo, se necesita una página web, se necesita coordinar actividades para museos, planetarios, astrónomos aficionados, investigadores, en fin, todos estos agentes que pueden llevar la astronomía al público, ha habido que estimularlos para que participen y, bueno, un poco mantenerlos interesados, y eso ha sido una labor que se ha hecho a nivel de comité de coordinación. Entonces, pues yo he sido el punto de contacto para la sociedad, ha sido coordinar un poco todo, o sea, tanto hay un equipo de trabajo detrás, por supuesto de 15 personas, cada una con una responsabilidad, y yo soy responsable de coordinar las actividades de este equipo. Los observatorios astronómicos y planetarios de todo el país abrirán a comienzos de abril 100 horas para que todo el público pueda acercarse a los telescopios y radiotelescopios. Se ha propuesto que esas noches se disminuya la luz de todas las ciudades del planeta para que la observación sea lo más precisa posible. Hay también otro sobre el cielo oscuro, concienciar que el cielo, la oscuridad del cielo es muy importante para hacer nuestras observaciones astronómicas. Entonces se va a hacer una operación de concienciación que a la vez tiene implicaciones en el despilfarro de energía que podemos tener y que no es necesario gastar tantas luces en las ciudades mirando al cielo, ¿no? Sino que realmente la luz es para alumbrar abajo. Entonces, bueno, esto es otro pilar importante. Es extremadamente importante que se proteja el cielo nocturno, sobre todo en los lugares donde hay observatorios, para empezar, porque si no, la astronomía del cielo no se podrá hacer más y sería terrible, pero también directamente en las ciudades o en todos lados, para que los habitantes de las ciudades puedan redescubrir el hecho de que arriba de su cabeza a la noche hay un cielo bonito, por ejemplo, una Vía Láctea. Tenemos que llegar a una situación en la cual en muchas partes del mundo se vea la Vía Láctea. Ahora hay montones de gente que no la ven jamás. Otro de los ejes fundamentales en el Año Internacional de la Astronomía es promover y considerar el cielo como patrimonio de la humanidad. La UNESCO establecerá los criterios para definir aquellos lugares mágicos y emblemáticos donde la contaminación lumínica no impida ver el cielo y el universo en su mayor esplendor. Lugares que deben ser conservados y considerados bienes culturales de la humanidad.
Desde luego que sí, dado que dentro de los ejes fundamentales que la Unión Internacional y la UNESCO han organizado para celebrar este Año Internacional de la Astronomía, hay un eje fundamental que es el de Ella es una astrónoma, del que precisamente hablaremos más tarde, y que uno de los objetivos fundamentales es atraer a más mujeres a la astronomía en particular, a la ciencia en general, y así además promover la plena igualdad de las mujeres en esta profesión y en esta disciplina. Nuestro pilar, de alguna manera, también tiene por objetivo fundamentar de alguna manera, yo diría que todas las actividades del Año Internacional de la Astronomía, sabes que tienen 11 pilares, en todos esos pilares se va a tratar de conseguir la igualdad de género. Por tanto, no solo el pilar Ella es una astrónoma, sino todos los pilares van a trabajar por la misma línea. Por tanto, digamos, no somos el único pilar que trabaja por la igualdad de género, pero sí vamos a intentar motivar y provocar la igualdad de género en la astronomía, y en la astronomía profesional y en la astronomía amateur. Las mujeres, en contra de lo que se ha pensado durante mucho tiempo, estuvieron presentes en el nacimiento de la ciencia moderna. No se conocen grandes figuras femeninas, han sido ignoradas en la historia de la ciencia oficial, donde sí aparecen en mayúscula los nombres de grandes científicos como Newton, Galileo, Copérnico, Einstein. Ellas siempre estuvieron ahí. Trabajaron en la Edad Media, en el Renacimiento, cuando la astronomía no era todavía una disciplina, no era un campo institucionalizado, era más bien un ámbito de conocimiento más amateur y mucho más artesanal. Hay que tener en cuenta que ni siquiera existía una industria que hiciera grandes telescopios o pequeños telescopios, sino que la construcción de telescopios era una tarea artesanal que se hacía por los propios astrónomos, y todo se hacía en familia, así que muchas mujeres que eran hijas de astrónomos o esposas de astrónomos o hermanas de astrónomos trabajaron codo a codo con ellos en el nacimiento de la astronomía, y después también más adelante contribuyendo precisamente al desarrollo de esta disciplina. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos de mujeres astrónomas que trabajaron con sus maridos, padres y hermanos y que hicieron grandes descubrimientos, como Sophie Bray, María Michel, María Wilkeman y sus dos hijas, Nicole Lepot, Carolina Herschel, que ayudó a su hermano William Herschel en la construcción de grandes telescopios y en la observación del cielo. El Observatorio Astronómico de Madrid, o nacional, en ese momento era solo de Madrid, fue fundado en 1790, y en 1796 se encargó a William Herschel, que era en ese momento el mejor constructor de telescopios que había, la construcción de un telescopio para este sitio. El telescopio era de madera, y en la Guerra de la Independencia fue quemado, y lo único que se conserva de él es el espejo. El espejo, creo que solo hay 3 en Europa, que son originales, que fueron construidos por William Herschel, y el que tenemos aquí es el que está conservado en mejores condiciones. El Observatorio Astronómico de Madrid fue fundado en 1790, bajo el reinado de Carlos III, a semejanza de otros que se habían hecho en otros países, como en Francia y en Inglaterra, y en ese momento la astronomía era importante para la navegación. La labor de las mujeres fue decisiva en la elaboración de catálogos de estrellas que fomentaron el descubrimiento de cometas, nebulosas, estrellas. Hay una experiencia que se hizo, que comenzó a finales del siglo XIX, que fue un proyecto para hacer una gran carta del cielo con placa fotográfica de unos 6 millones de estrellas. Eran catalogar todas las estrellas hasta magnitud 11. Entonces, esto coincidió cuando empezaron en Harvard, en Harvard encontró Pickering encontró el mirlo blanco, que era contratar a mujeres porque decía que salían mucho más baratas y que hacían un trabajo bastante eficiente. Entonces, para la carta del cielo, tomando el ejemplo de Pickering, que es lo que se llama el harén de Pickering, porque él trabajaba con un montón de mujeres y que fueron los que hicieron además la clasificación espectral de las estrellas. Entonces, tomando el ejemplo de Pickering, cuando surgió esta iniciativa por el Observatorio de París, en todos los observatorios que participaron se dieron cuenta que lo más eficiente era contratar a mujeres porque cobraban poco, protestaban menos
y hacían un buen trabajo. En general, en la astronomía han tenido el mismo problema que tuvieron en la ciencia en general. En primer lugar, las mujeres no podían ni leer ni escribir porque no se les permitía el acceso a las escuelas. Después no pudieron acceder tampoco a las universidades, donde se estudiaba lo necesario para poder dedicarse profesionalmente a estas disciplinas. Hay que tener en cuenta que el acceso de las mujeres a las universidades es muy reciente. Hay un primer momento con la Ilustración, con la Revolución Científica, donde se comienza a poner de moda que las mujeres sepan algo de ciencia. Pero hasta finales del siglo XIX y principios del XX no empiezan a reivindicar su papel en la ciencia y la lucha por el acceso a la educación superior. Eso a las mujeres también les ha costado, y más también teniendo en cuenta que determinadas profesiones, como es el caso de la astronomía, de la ciencia en general, pero de la astronomía también en particular, se considera que la astronomía o la ciencia son disciplinas muy masculinas, en el sentido de que están especialmente o son disciplinas que son especialmente acordes con las capacidades y las mentalidades de los varones. Eso hoy en día sabemos que no es cierto y afortunadamente esto está cambiando, pero todavía quedan muchos estereotipos y muchos valores ocultos que tenemos que ir cambiando poco a poco. Por eso creo que esta iniciativa del Año de la Astronomía, y en especial el programa Ella es una astrónoma, puede ayudar muchísimo en ese sentido. La televisión educativa de la UNED ha querido contribuir y participar en la divulgación de las actividades que se van a realizar en torno al Año Internacional de la Astronomía, y concretamente va a centrar su interés en uno de los pilares básicos. Ella es una astrónoma, que rinde homenaje a todas aquellas mujeres dedicadas a la astronomía. Un grupo de astrónomas profesionales se dirigió a la UNED para realizar un programa con entrevistas a mujeres astrónomas para, de alguna manera, tener un archivo histórico de estas mujeres que han sido pioneras en la astronomía en nuestro país. La serie nos pareció muy interesante, en primer lugar, por tener un archivo histórico, y en segundo, por ayudar a hacer visible la labor que las mujeres científicas han hecho a lo largo de la historia, tanto fuera como en España. La astronomía es una ciencia en la que han participado mujeres de manera tradicional a lo largo de la historia, y en nuestro país también. Entonces, esta serie va a recoger las actividades profesionales de mujeres astrónomas o astrofísicas a lo largo del siglo XX. Como el tema nos pareció muy interesante, la UNED va a hacer una serie que se va a llamar Mujeres en las Estrellas. Este es el primer programa, pero va a tener varios programas. Si tengo que hablar por las que van a participar, todas ellas están entusiasmadas, ¿no? El hecho de que sus trabajos, no su persona, sino sus trabajos, salgan a la luz pública y los conozcan no solo los profesionales que están en torno a ellas, sino el público en general, es muy importante precisamente para sacar de este marco de invisibilidad a las mujeres científicas. Pero yo creo que además la astronomía es tan interesante para todo el mundo que el hacer una serie sobre un campo atractivo y en el que han participado muchas mujeres, yo creo que puede resultar muy interesante para todo el mundo. Qué de incógnitas sin resolver, y qué grande es el universo, como inmensa es la curiosidad humana, que no cesa en su empeño de buscar el placer y la sabiduría del conocimiento puro. Este año de la astronomía está dedicado a despertar el interés por esta ciencia, a animar a la ciudadanía a disfrutar observando el cielo y, sobre todo, a seguir soñando más allá del horizonte, del tiempo y del espacio.